5 años después, el millonario se detuvo frente a la misma casa que había dejado atrás con orgullo y silencio, y el motor de su auto quedó encendido unos segundos de más, como si necesitara reunir valor antes de apagarlo. El barrio no había cambiado demasiado, pero a sus ojos todo parecía más pequeño, más frágil. La pintura de la fachada estaba descascarada, revelando capas antiguas que el tiempo había ido descubriendo sin pedir permiso. El portón chirrió cuando lo empujó con cuidado, y el jardín, antes ordenado con precisión casi obsesiva, ahora crecía sin cuidado, con yerbas rebeldes reclamando su espacio. Ese detalle lo golpeó más fuerte que cualquier reproche, era la prueba silenciosa de su ausencia. Se quedó un momento de pie, respirando hondo, observando la ventana de la cocina donde solía verla preparar café por las mañanas. Recordó discusiones triviales que se volvieron abismos, promesas dichas con ligereza, y la noche en que se fue convencido de que el éxito justificaría cualquier pérdida. Tocó el timbre con la mano derecha, la misma con la que había firmado contratos millonarios, y el sonido le pareció demasiado fuerte en ese instante íntimo. Esperó. Cada segundo se estiró como una cuerda tensa. La puerta se abrió apenas, y ella apareció con el ceño fruncido, sorprendida por la visita inesperada. Al principio no lo reconoció, el tiempo había dejado marcas en ambos. Él ya no llevaba trajes caros ni el brillo arrogante en los ojos, y ella parecía más delgada, con ojeras suaves que hablaban de noches largas. Cuando sus miradas se cruzaron de verdad, el aire cambió. El pasado cayó entre ellos como un objeto pesado, invisible pero imposible de ignorar. Él dijo su nombre en voz baja, casi con temor, como si al pronunciarlo pudiera romper algo más. Ella tardó un segundo en reaccionar. Sus labios se entreabrieron, buscando palabras que no llegaron. No hubo reproches ni preguntas inmediatas, solo un silencio espeso que lo envolvió todo. Él notó sus manos temblar levemente al sostener la puerta, y ese gesto pequeño le dolió más que cualquier grito. Quiso explicarse, justificar los años perdidos, pero comprendió que no era el momento. Bajó la mirada, aceptando su lugar como visitante en una vida que ya no le pertenecía. Finalmente, ella dio un paso atrás y abrió la puerta por completo. El gesto fue simple, pero cargado de significado. «Pasa», dijo con una voz más firme de lo que sentía. Él cruzó el umbral con cuidado, como si temiera romper el equilibrio del lugar. El interior de la casa olía a recuerdos, madera antigua, café frío, una mezcla de familiaridad y distancia. Cada objeto parecía mirarlo con reproche silencioso, recordándole que había sido parte de ese espacio y que lo había abandonado. Se quedaron de pie unos instantes, sin saber dónde colocar las manos ni cómo empezar. Él notó que el corazón le latía con fuerza, algo que no le ocurría en salas de juntas ni frente a cifras imposibles. Estar allí, frente a ella, lo hacía sentirse vulnerable por primera vez en años. Ella lo observaba con atención contenida, intentando descifrar qué había venido a buscar después de tanto tiempo. Ninguno sabía aún que ese encuentro marcaría un antes y un después, pero ambos sentían que algo importante estaba a punto de comenzar. Se sentaron frente a frente en la cocina, separados por una mesa de madera que había resistido discusiones, risas y silencios prolongados. El reloj colgado en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac insistente, como si quisiera recordarles que el tiempo no se detiene para nadie. La luz de la tarde entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas que se movían lentamente, y por un momento pareció que el mundo exterior no existía. Ella cruzó los brazos, no a la defensiva, sino para sostenerse a sí misma, mientras él apoyaba las manos sobre la mesa, intentando que no se notara el leve temblor de sus dedos. Hablaron poco al principio. Frases cortas, casi triviales, sobre el clima, el barrio, conocidos en común. Cada palabra era un paso cuidadoso sobre terreno frágil. Él evitaba mirarla directamente, consciente de que cualquier gesto podía abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Ella, en cambio, lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, tratando de entender qué había cambiado en aquel hombre que un día se marchó sin mirar atrás. En el fondo, ambos sabían que esas conversaciones superficiales eran solo un puente hacia algo más profundo. El silencio volvió a imponerse, más pesado que antes. Él respiró hondo y metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. No sacó dinero ni un objeto lujoso, como ella quizá había temido, sino un sobre sencillo, ligeramente gastado en los bordes. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil. Ella frunció el ceño, desconfiada, y no lo tocó de inmediato. Esperó a que él hablara, a que explicara qué significaba aquel gesto inesperado. Con voz baja, él comenzó a hablar. Le contó que,
durante años, había intentado convencerse de que el éxito lo había salvado de todo, pero que en las noches silenciosas siempre regresaba a esa cocina, a esa mesa. Explicó que, poco después de irse, había puesto la casa a su nombre, no como una obligación legal, sino como una forma torpe de asumir una responsabilidad que no supo enfrentar cara a cara. Dijo que había guardado los documentos esperando el momento correcto, sin estar seguro de que ese momento llegaría alguna vez. Ella abrió el sobre con manos lentas. Dentro estaban los papeles y una llave antigua, la de la puerta principal, brillante a pesar del tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una palabra. No lloraba por la casa ni por la seguridad que representaba, sino por el significado detrás del gesto. No era caridad ni una forma de comprar perdón, era un reconocimiento tardío, una manera de decir, fallé, sin esconderse detrás de excusas. El reloj siguió marcando el tiempo, indiferente a la emoción que llenaba la habitación. Ella dejó los documentos sobre la mesa y se llevó una mano al rostro, intentando contener el llanto. Él permaneció en silencio, respetando ese momento, consciente de que no tenía derecho a exigir nada más. Cuando finalmente ella habló, su voz estaba quebrada, pero firme. Le dijo que aquel gesto no borraba el pasado, pero que, por primera vez en años, sentía que él la veía de verdad. Se miraron a los ojos, y en ese instante no hubo rencor ni esperanza de reconciliación, solo una comprensión profunda de lo que habían sido y de lo que ya no podían ser. La cocina, testigo silencioso, pareció respirar con ellos, como si aquel espacio hubiera estado esperando ese reconocimiento para, al fin, descansar. Antes de irse, él se levantó de la silla con un movimiento lento, como si el cuerpo le pesara más que al llegar. Miró alrededor de la cocina, memorizando cada detalle, la alacena con una bisagra floja, la taza astillada que ella seguía usando, la mesa de madera que aún conservaba las marcas de antiguos golpes. Ella también se levantó, sin saber qué decir ni qué esperar. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero ya no era incómodo, era un silencio cargado de algo parecido a la aceptación. Él se acercó a la mesa y, sin anunciarlo, se agachó. La pata cojeaba levemente, como tantas veces antes, y él recordó cuántas noches la había arreglado de manera improvisada, colocando un trozo de cartón o ajustando el tornillo con paciencia. Ahora sacó una pequeña herramienta del bolsillo, algo sencillo que llevaba consigo desde hacía años, más por costumbre que por necesidad. Ella lo observó, sorprendida, con el corazón apretado. Ese gesto cotidiano, casi insignificante, despertó recuerdos que creía dormidos. Mientras ajustaba la pata, el sonido metálico resonó suavemente en la cocina. Él se concentró en la tarea como si fuera lo más importante del mundo, quizá porque, por primera vez, estaba arreglando algo sin esperar reconocimiento. Ella se apoyó en la encimera, sintiendo como las lágrimas volvían a asomarse, no por tristeza, sino por una ternura inesperada. En ese instante entendió que no todo lo valioso se mide en grandes acciones, a veces, son los gestos pequeños los que revelan quiénes somos en realidad. Cuando terminó, él se incorporó despacio y probó la mesa con la mano. Ya no se movía. Sonrió con timidez, una sonrisa distinta a las que ella recordaba, menos segura, más honesta. Luego, sin rodeos ni discursos preparados, dijo, perdón. No añadió explicaciones ni intentó justificar sus decisiones. Era una palabra desnuda, ofrecida sin condiciones. Ella sintió, aceptando el perdón no como un cierre perfecto, sino como un paso necesario para seguir adelante. Caminaron juntos hasta la puerta. El pasillo parecía más estrecho que antes, o quizá era la conciencia de que aquel era un adiós definitivo. Él se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más, pero entendió que no hacía falta. Abrió la puerta y el aire fresco de la tarde entró con suavidad. Antes de cruzar el umbral, la miró una última vez, grabando su imagen con respeto, no con añoranza. Cuando la puerta se cerró, ella se quedó de pie, escuchando el eco del clic final. La casa estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Caminó de regreso a la cocina y pasó la mano por la mesa firme, sonriendo entre lágrimas. Comprendió que no todos los finales necesitan un regreso ni una promesa. A veces, un gesto sincero, hecho en el momento correcto, es suficiente para sanar lo que el tiempo, por sí solo, nunca pudo.